Tun, tun, tun. A ver, creo que ahí se va a ver un poco mejor. A ver si esto está derechito. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Cuéntenme ahí en los comentarios. Voy a ponerme acá para ver los comentarios. A ver si le encuentro la vuelta a esto. Yo no sé cómo hacen. A ver. No, acá se me va a poner con audio. Ahí está. Ahí se lo saqué. Ahí está, ahí me aparecen. Para ver todo. ¿Qué onda? ¿Cómo andan hoy? Acá vamos a poner uñitas. Voy a buscar. ¿Estuvieron viendo lo que les decía ayer de la clase 1 de Poligel? Para que si les quedaron dudas las podamos charlar hoy. Hola María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo dicen que les va? Hola Agostina, ¿cómo va? ¿Cómo va? Cortate, ¿dónde está? Acá. Vamos a hacerlas cortitas para que... Uy, creo que la rompí. Para ver si... Bueno, ahí salió volando el cachito. Díganme si me escuchan bien, si se escucha la musiquita, si le bajo a la musiquita. Estas uñas son medio una porquería, pero bueno. Mientras se van conectando yo las voy preparando para que queden como esta. Así las tenemos... Ah, me limé mi uña. Listas para empezar a trabajar en este set que voy a hacer hoy. A ver, Agostina dice, hace poco te conocí con el curso de uñas press-on. ¿Y te gustó el curso? Bueno, supongo que sí, si no, no estarías acá. Mirá mi pregunta, qué inteligente. Muri Nieves dice, hola Muri, yo no entiendo todavía qué se le pone a la uña después de limar. Me confundí el primer con la base y el bonder. Bueno, tranqui, ahora quédate viendo que cuando haga el paso a paso acá, lo voy a hacer todo poniéndole los productos por más que la mano de plástico no lo necesite. Vamos a ponerle el primer, vamos a ponerle la DER si es que lo usan, o nail prep. Vamos a ponerle base, vamos a ponerle todo como si fuera una uña real, así les queda todo paso a paso detallado. Ado dice, y me va bastante bien. Ah, entonces sí te gustó, eso no lo había leído. Para lo que tienen estas uñas de plástico es que le queda la rebabita esta peor que a los tips. Así que lo que yo suelo hacer para acotar el trabajo básicamente es con un alicate le corto esas rebabitas. Total, es una uña de plástico de las manos de práctica. Pero bueno, si tienen esta misma mano que es la articulada, les tiro este datito para que no pierdan tanto tiempo haciendo que la uña sea más o menos lo que necesitan para hacer la construcción. Ven acá, con esto capaz que a veces es un poquito más fácil. Y después, bueno, lo ideal es en uñas de gente, manos reales, es dejarle los bordes redondeados como estaba esta. Pero bueno, acá para no hacer perder tiempo, las vamos a dejar medio así nomás. Me redondeo un poquito, pero no me voy a detener en esto porque la verdad que esto ahora no es importante.
A ver, ¿sí se escucha bien? Bueno, genial. Hola, Vane. Hola, Gaby. Hola, Claudia. Perdón si no saludo a alguna, estoy medio lejos de la pantalla. Sí, se escucha bien. El poligel es lo mismo que el acrílico, o sea, no duele si es que toca la piel. ¿Cómo no duele? No tiene que doler ni el acrílico ni el poligel. Y no es lo mismo. A ver, el acrílico lo formamos con el polímero, o sea, el polvito, y el monómero, que es el líquido de olor fuerte. Y después tenés el gel de construcción, que es este, ¿sí? El gel, que viene así como el gel, arre. Y el poligel o acrigel es una combinación entre el gel y el polímero, o sea, el polvito del acrílico. Pero no se usa monómero. Y lo que tiene es que se cura, se cura en lámpara, ¿sí? Igual que el gel de construcción. Entonces, a diferencia del acrílico que se seca al aire sin lámpara, lo que sucede es que tenés todo el tiempo del mundo, hasta que no lo lleves a la lámpara no se va a secar. Entonces creo que es un buen método para las que son principiantes, porque tienen bastante tiempo para trabajarlo y una vez que le enganchan la mano está muy bueno. Bueno, ahí tenemos las 4 más o menos, esta me quedó más larga, pero no importa. Como si fuera una mano real que te viene la clienta con las uñas largos, ¿bien? A ver, necesito el tachito. Ahí estamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner mi servilletita acá para no manchar esto. ¿Dónde están mis servilletas? Acá. Lo primero que vamos a hacer en toda aplicación, cualquiera sea, es desinfectar nuestras manos y nos ponemos guantes. Sí, ahora no me lo voy a poner, pero si estás atendiendo a una clienta te pones guantes, no por protocolo de lo que estamos viviendo ahora sanitariamente, sino porque es protocolo de manicura. ¿Sí? Todas las manicuras tienen que usar guantes cuando atienden clientas. Le desinfectamos las uñas y las manos de nuestra clienta en la que vamos a trabajar. ¿Sí? Podemos decirle que sea así como hice yo, porque total todavía no empezamos a preparar la uña, o podemos pasarle una wipe para ir secando y limpiando, ¿sí? El alcohol. Igualmente esperamos unos segundos y el alcohol se evapora y ya está. Pueden usar el Sanispray, el sanitizador que ustedes quieran, ¿bien? Yo uso alcohol común, cualquiera, el que compro en la farmacia, en el supermercado y ya. Ahora vendría el paso, que obviamente acá no lo puedo hacer porque esto es plástico, pero vendría el paso también. Desinfecto las herramientas que voy a usar, ¿sí? Tienen que estar esterilizadas, etcétera, etcétera, pero antes de usarlas igual me gusta desinfectarlas. Y viene un paso importantísimo que es el de repujar cutícula, ¿sí? Y con este lado limpiamos esta área. Bien, una vez que hacemos eso, probablemente nos quede algún pellejito o alguna cosita que haya que cortar. No siempre es necesario cortar cutícula, ¿sí? Con el alicate también. Desinfectamos, bla, bla, bla. Cortamos cutícula si es necesario, solamente si es necesario, ¿bien? Pero, dato que descubrí con la práctica, con el tiempo, y es el siguiente. Es no cortar cutícula ahora, sino que así como está, ya repujé, ya limpié, etcétera, voy a pasar a preparar la uña natural, ¿sí? Para preparar la uña natural, lo que tengo que hacer es limar la superficie de la uña con un lado de grano suave, porque es la uña natural, no es un bloque de acrílico, ¿ok? Entonces tengo que usar el lado, bueno, está justo acá. El 180 es el lado más suave. Cuanto más grande es el número, más suave es. Y cuanto más bajo es el número, más duro es. Esta tiene un número no muy común. Lo más normal es que sus limas sean 100, 180 o 100, 150. O hay unas que son 100, ¿cómo se llama? 180, 80.
Bueno, ese 80, como es un número más bajo, es recontra duro el grano y es para acrílico. Nunca lo pasen por la uña natural, ¿ok? Entonces, vamos con el lado suave, que vendría a ser lo toco, y de este lado es duro y de este lado suave. Pero como esta uña de plástico le puedo dar con cualquiera, ¿sí? Entonces yo le puedo dar con el que yo quiera. Y voy a empezar a hacer un movimiento flotado sin hacer fuerza, ¿sí? Hago este movimiento flotado sin hacer fuerza. Hay quienes lo hacen así. Para mí, o sea, lo he hecho de las dos formas y nunca tuve problema de desprendimiento. No encontré todavía nada que fundamente exactamente que tenés que hacerlo de tal forma y para tal lado, porque sí o sí para... No, yo no lo encontré, yo lo he hecho de 1.000.000 de formas y nunca tuve desprendimiento, mientras que cumplas con el requisito de que toda la uña te quede parejamente limada, ¿sí? Que no limes de más con fuerza y etcétera, porque es al pepe lastimar a la clienta y le dañas su uña, sino que simplemente es quitarle el brillo, la grasitud natural de la uña y abrir los canales de adherencia para que los productos encajen mejor, ¿sí? Se agarren bien. Acá tenemos cuidado con la cutícula de la clienta, que en este caso no se va a quejar, pero cuando estamos con una clienta en serio hay que tener cuidado. Y ahora sí, una vez que tengo parejita limada toda la uña, sacudo con un cepillito, chequeo a la luz, lo pongo contra la luz y me fijo. Si hay algún sector, por ejemplo esta uña, ¿ven? Que acá arriba está más limada que acá abajo, que ya la tenía así del otro día. Entonces, cuando yo chequeo la luz, voy a ver que esa zona brilla, que no está mate, que no está opaca. A esa zona le falta un poquito de limado, ¿bien? Entonces, completo, donde me falta limar un poquito, para que me quede toda la superficie mate, ¿sí? La superficie de la uña tiene que estar así, para que no haya desprendimiento. En el lugarcito donde te quedó brilloso, es muy probable que se te desprenda. Cualquier aplicación, esmalte semipermanente, uñas acrílicas, uñas de gel, uñas de poligel, la que sea, ¿bien? Ahí las voy a leer, ¿sí? Si no entienden algo de esto, me dicen. Y me ponen ahí en los chats y yo las... ¿Cómo se llama? Ahora las leo. Pero déjenme que termino de preparar estas. Entonces, preparo. Tengo cuidado de no tocar la cutícula. A mí me gusta apoyar mi dedo con el guante, por supuesto. Ahora no me lo voy a poner, ya se los dije. Me gusta apoyar el dedo cerquita del borde de la cutícula, cosa de que si son medio brutas como yo, si ven que le pueden pifiar, que en una de esas quizás se pasan, ¿qué hacemos si nos pasamos? Lastimamos a la clienta. Entonces, teniendo el guante, con la lima yo no me voy a lastimar a mí misma, porque tengo el guante, ¿sí? Pero la clienta claramente no tiene el guante puesto, si no, no le puedo hacer las uñas. Pero, ¿qué pasa? Prefiero mandarme unas limadas en video y lastimarme yo, que lastimar a la pobre clienta, que nada tiene que ver. Excepto que se porte mal la clienta. No, mentira. No, mentira. Te pueden decir, ay, Dani, enseña que hay que pegarle a la clienta. No, mentira. Cuestión, tengo cuidadito acá con el área de cutícula. Bueno, ahí me pasé un poquito. La mano de práctica me va a pegar un cachetazo. Igual ya les digo, cuando están con la manito de práctica, no se hagan tanto lío por esto de limar. Pero sí es un buen ejercicio para que vayan practicando. Pero no es que porque la mano de práctica no se les va a desprender porque no la hayan limado bien, ¿ok? Vamos a esta, vamos a hacer algo diferente para que vean que no necesariamente tenemos que preparar las uñas con este tipo de limas. Denme un segundo. Acá ya lo tenía preparado porque ya lo había pensado. Vamos a enchufar el drill, el torno, la máquina pulidora, como la llamen, en donde vivas. No tengo mucho espacio acá, me voy a cruzar el cable, bueno, no importa. Vienen con estos barrilitos, ¿sí? Que este es el mismo que uso para estas uñas, por eso lo van a ver así medio gastado. Pero estos no los descarto porque los uso solamente en esto, ¿bien?
pero son descartables. Viene una cajita que venden, que vienen, no sé, 50, 100, ahí, uy, casi tiró el celular. Vienen de 50, de a 100, de un montón, ¿sí? Compran en número grande, que equivale a una lima de grano fino, ¿ok? Yo paso así y esto no me duele, ¿ven? Es como una lijita, es una lima dentro del torno, pero de grano suavecito. No me lastima, no me duele, ¿ok? Porque es para la uña natural. Vamos a poner acá el tornito, prendemos y yo puedo hacer una pasadita con este barrilito de grano fino. Hago una pasadita tranqui, o sea, hago taca, 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 reviso, le pasé a toda la uña, ya está. Con eso me alcanza, así que las que tienen torno, las que tienen drill, máquina pulidora, tranquilamente. Acá en la de plástico es un poquito más difícil porque es un grano muy suave, ¿sí? Que es lo que les explicaba antes. Para la manito esta, como es plástico, capaz necesito un grano un poquito más grueso. Pero para la uña natural, con este alcanza y sobra. Y miren la diferencia. Qué parejito me queda con este y qué marcado me queda con la lima. Entonces, con esto es suficiente para abrir los canales de adherencia y evitamos lastimar a la clienta. Ok, ahora sí, lo voy a dejar por acá porque por un rato no lo voy a usar. Calculo que después, cuando esté la aplicación, vamos a hacer alguna con torno, otra con lima, para que todas las que tengan diferentes cosas puedan ver esas diferencias. Fíjense la diferencia también, en un segundo le pasé y ya está, mucho más rápido. Eso sí, primero practiquen con sus uñas. Cuestión, termino de limar, paso el cepillito y ahora voy a limpiar con alcohol. ¿Por qué limpio con alcohol? Para retirar, bueno, ¿uso los mismos que antes? No. Yo uso los mismos que antes, sí, porque es una mano de práctica. Estoy practicando, ahorremos material. ¿Bien? Pero con la clienta no, con la clienta esto se tira y agarran otros, ¿ok? Siempre limpitas con las clientas. Paso, espero unos segunditos, este alcohol se evapora y se empiezan a ver de vuelta las rayaduritas de la marquita que dejamos con el limado, ¿bien? Ahora ya logramos abrir los canales de adherencia, empezar a deshidratar la uña con el alcohol, con el limado, abrimos, dejamos mate, sacamos la grasitud y ahora viene la cuestión de que existen los preparadores de uñas, los nail prep, los adhere o como se llamen, que van ahora, en este momento, ¿sí? Voy a ponerle a estas uñas, que por supuesto no lo necesitan estas, porque es una mano de plástico, de a toquecitos, sin tocar la piel, sin tocar cutícula. Ah, me olvidé de decirles algo. Vieron que les dije antes que no... tiene un olor esto. Que no le había cortado la cutícula. Antes de poner esto, después de que limpio y ya limé, ahí la corto. ¿Por qué? Porque si yo corto por ahí la cutícula muy al ras y después con la lima me paso un poquito y le toco la piel, la puedo abrir a la clienta. Le puedo abrir la piel que le quedó muy sensible. ¿Ok? Entonces por eso siempre prefiero cortar después de pasar la lima por ahí y todo eso. Incluso hay quienes, cuando el pedazo de cutícula de piel no molesta para la construcción, lo dejan para el final. Y una vez que ya terminaron de poner la uña y todo, lo cortan por ahí antes de poner el top coat final. Así que vayan viendo eso. Ahora, si el pedazo de cutícula molesta para la aplicación, bueno, no, la recorto un poco antes porque es necesario, ¿bien? Entonces, ya puse el nail prep. Ahora, esperé unos segunditos a ver, mientras le vas poniendo una mano, esos segunditos pasan mientras vas esmaltando la otra mano, ¿ok? Y ahora vamos a poner primer o bonder. O primer o bonder, nunca los dos juntos, ¿sí? Tengo un video en el canal que habla exclusivamente de eso. Ese pueden verlo y ahí les explico. Pero así todo, por más que creo que lo repito varias veces en ese video, hay unos cuantos comentarios donde preguntan, ¿qué pongo entonces? ¿Primer y después bonder? ¡No!
Nunca van juntos, o uno o el otro, pero nunca juntos. ¿Quedó claro? Bueno, pongo el primer, de nuevo, espero unos segunditos. Y ahora sí ya me voy con el base coat, la base coat, la base para semipermanente. ¿Sí? Porque los geles se adhieren mucho mejor cuando tienen una pequeña y finita base de top coat, de cualquiera, de base coat. Bien, vamos a poner esto por aquí, base finita, finita, que se agarre bien el producto ahora. Y ahora lo que voy a hacer es correr esto de aquí. Voy a bajar esta mano. Como si fuera la clienta que mete la mano en la cabina. Se me enredó el cable. Esperen. Acá estamos. Bueno, para facilitar esto le voy a sacar la cosa esta. Y simplemente a cabina. Vamos a poner en cabina la base coat. Depende de la base que tengan, la ponen 30 segundos o un minuto, ¿bien? En mi cabina con 30 segundos alcanza, pero le voy a poner un minuto, así las leo. Bien. Me había quedado en que se escuchaba bien. El poligel es el mismo... No, eso ya lo contesté. Yo hice una press-on y se me salió el esmalte entero. ¿Por qué? Pero no le pusiste nada antes de... O sea, el tip... Tenés el tip. ¿Qué le pusiste después? ¿Directo el esmalte? ¿O cuáles fueron los pasos que hiciste? Porque el tip vos lo tenés que pulir, limar, qué sé yo, sacarle el brillo y le tenés que poner base para semi y ahí empezar a esmaltar. No sé, depende, no sé cuáles fueron los pasos que seguiste. Hola Lilian, ¿cómo va? Mar dice, una vez que entra a cabina. ¿Qué? Si no duele cuando entra a cabina, ya entendí, iba con el mensaje anterior. Bien, el acrílico no va a cabina, se seca al aire, entonces no tiene por qué doler. Y después otra cosa es que el gel y el poligel no tienen por qué quemar en cabina. Tenemos que hacer el precurado, ¿sí? Yo acá con esto no lo hago. Bueno, ahora se los muestro con esto cuando ponga el producto, ¿vale? Tienen que hacer siempre un precurado porque cada clienta tiene una sensibilidad distinta. Lo que pasa es que cuando el gel o el poligel se empiezan a secar, digamos, con lo que nosotros llamamos secar en la cabina, lo que sucede es que se va cristalizando. Entonces eso tironea y tironea la uña, ¿ok? Entonces, si el rayo de luz ultravioleta le da de golpe, esto se produce ¡tuc! ¿Se entiende? En cambio, si hacemos un precurado y la luz le va llegando de a poquito, esto se va, en vez de ser un tuk, es un tuk. No sé si me entienden, pero cuando es de golpe, se produce ese movimiento que lo sentimos como calor y eso duele, ¿ok? Entonces hay que hacer el precurado para que se haga despacito y no nos produzca dolor. Romina Ponce, hola, ¿cómo estás, Romina? Hola, Dani, bendiciones. ¿A partir de cuántos años se pueden hacer uñas esculpidas y semipermanentes? Y en realidad, a ver, estos productos son productos para adultos, para mayores de edad. Yo nunca te voy a recomendar que le hagas uñas a niñas porque están en edad de crecimiento. Porque las uñas no solo son más chicas físicamente, sino que, como te digo, están en etapa de crecimiento. Entonces cualquier daño que vos le hagas como profesional o que la clienta o clientita se haga en sus uñas por un golpe, por un mal uso de las uñas, por desconocimiento, torpeza o accidente, porque hasta un adulto o una vieja le puede pasar, ¿sí? Que tener un accidente con las esculpidas o con las uñas
cualquiera sea, te puede llevar a perder una uña, a que se te deforme y el crecimiento sea deforme. Son cosas que no está bueno que sucedan. Incluso si usas algún producto que a la clienta o clientita le genera alergia, si lo estás haciendo con un menor, te metes en un quilombo bárbaro. Disculpen que hable así, pero me parece que es la forma de la única opción que te puedo dar, la única idea que te puedo dar es, bueno, si es tu hija, vos puedes decidir porque sos la mamá. Y evaluá, investigá, estudiá el tema y fíjate qué le conviene a tu hija. Ahora, si es para atender clientas menores, yo te diría que no. Y en el caso de que digas, bueno, ya fue, que se haga cargo la madre, hacele firmar un consentimiento informado. Como cuando vas al médico y te van a realizar, no sé, una endoscopía o algo de eso, te hacen firmar. Bueno, hacé lo mismo, haz un documento donde diga que vos no te haces cargo de nada y qué sé yo. Es lo único que se me ocurre. Yo no lo haría, pero cada uno puede hacer lo que quiere. Marcela dice, hola, aquí otra vez, atenta a aprender. Hola, Marce. ¡Ay, se me fue la música! Música, maestro. Ahí va. Bueno, Muri Nieves dice, la cabina de Meliné de 48 watts, la violeta con gris, es buena y los esmaltes son mejores los de tuyo o los de Meliné. No sé, la cabina yo solo tengo esta, no la probé así que no te podría decir. Lo que suelo hacer yo cuando quiero ver si un aparato electrónico es bueno o no, es entrar a Mercado Libre, fijarme el producto, o sea, el modelo del producto y ver abajo lo que opina la gente que ya la compró. Ahí te dan datos de funcionamiento, de uso, de si le funcionó o no. Y los esmaltes Meliné, ojo, porque si bien están aprobados por la ENMAT y todo el piripipi, ¿qué pasa? Hay muchísima gente a la que le da alergia, reacciones alérgicas. En cambio de tuya, yo, por lo menos yo, nunca escuché que hayan tenido una reacción alérgica. Siempre puede existir alguien, ¿sí? Pero yo nunca lo escuché. En cambio Meliné escuché un montón. Hola Marijo, ¿cómo va? Mar dice, está explicando cómo preparar la uña para después aplicar poligel. Exacto. Fedra Pérez, ¿cómo va? Claudia dice, el limado flotado debe hacerse en una sola dirección. ¿Qué cambia si se hace de lado a lado? Mira, hay quienes te van a decir que tiene que ser sí o sí en una sola dirección. En mi experiencia yo lo he hecho de todas las formas, como te dije, para un lado, para el otro, todo para un lado, todo para el otro. Tampoco un zigzag que va y viene constante, pero si a un pedacito no llegás y tenés que darle a ese pedacito tipo zigzag, la verdad que no pasa nada. Es más, yo me la paso viendo YouTube, videos de manicuras y demás, y en todo el mundo se trabaja distinto, todas las manicuras trabajan diferente. Siempre les digo lo mismo, no existe una sola técnica que esté perfecta. Cada una, con el tiempo, con la experiencia, con la práctica, va a poder lograr su propia técnica y ver qué es lo que más le conviene. ¿Es recomendable usar el removedor mágico para retirar el semi? ¿Vos lo probaste en tus uñas? Si lo probaste en tus uñas y no te causó dolor, porque ¿sabes cuál es la sensación que tuve yo y unas amigas con las que lo probamos? Que la uña se empieza a levantar como si te estuvieran arrancando la uña. Esa es la sensación que te da el Magic Remover. Entonces, qué sé yo, ¿te levanta el semi? Sí, te lo levanta. En 2 minutos, sí. A veces tenés que poner, depende de la marca, porque me ha pasado, no me acuerdo con qué marca, porque lo usé 2 o 3 veces nomás, y ya después no lo usé más porque me duele bastante, a mí yo soy bastante sensible, pero me ha pasado de, habiendo limado y toda la superficie, de por ahí tener que poner 2 o 3 capitas, o sea, pongo una capa, se empieza a aflojar, saco, tengo que poner otra porque hay pedazos donde no aflojó, y así un par de veces. Entonces
qué sé yo. Pero ojo, yo probé nada más el Magic Remover de Eloise o Eloise o como se diga, esa marca. Es el único que probé. Entonces, lo que yo te puedo decir es con respecto a lo que yo probé. Lilian dice, ¿podés repetir qué pones antes del primer? A ver, en realidad yo antes del primer no pongo nada. O sea, paso el cepillito, paso la wipe con alcohol y chau. Y ahí espero unos segunditos y ahí pongo el primer. Me voy a sacar la campera porque ya estoy entrando en calor. Yo pongo solamente primer, pero como siempre me preguntan por los nail prep y el adhere, dije vamos a ponerlo para mostrarles en qué orden va. O sea, si usás adhere o nail prep o pH balance, tiene millones de nombres, lo pones antes del primer. Y después del primer ya va la base. Ay, que toqué. Creo que fijé un mensaje sin querer. Bueno, ¿a dónde estaba? Claudia dice, sí, seguí todos los pasos, pulí el tip, preparé la uña, puse primer, base y el semi. Pero qué raro, che. Porque nunca me pasó y mirá que hice unas cuantas. Y, o sea, las veces que escuché que se les despega el esmalte del tip es porque no lo pulieron. ¿Qué marca de tip y qué marca de esmaltes eran? ¿Y qué estabas haciendo cuando se te levantó? Porque no es que no me digas que de la nada así como un fantasmita se levantó solo. Porque ahí es más raro todavía. Muri dice, dicen que esa cabina es buena, por ahí la conocías. No la conozco, pero a ver, el torno de Meliné es igual, físicamente es igual al que yo tengo. Y por ejemplo, en AliExpress, página de China, venden uno exactamente igual, con los mismos colores que el del Meliné, pero que dice otro nombre. Lo más probable es que Meliné no fabrique ellos acá ni los tornos ni las cabinas, sino que le manden a poner la marca. Entonces, no creo que sea compatible juzgar la cabina en cuanto a lo que juzgamos los esmaltes. Pero bueno, ya te digo, no sé. Lilian dice, ¿la base y el top Meliné también producen alergias? Mira, yo sufro muchas alergias de contacto con cremas y ese tipo de cosas, sobre todo en las manos. Por eso yo nunca compré para usar en mí esmaltes Meliné, porque al ver tantas cosas de alergias y todo eso, directamente le tengo hecha la cruz. No me gusta, es como que le tomé idea, no sé. Pero, no sé, yo todo lo que veo es quejas de que les da alergia. Otras lo aman, otras lo odian porque les dio alergia, pero yo no me arriesgaría. Fedra dice, sos una genia, gracias a vos. Agostina dice, capaz pone muchas capas. Ah, claro, en la Preson capaz pusiste mucho producto. Eso puede ser también, es verdad. Lilia dice, se te va a calambrar la clienta. De verdad, me olvidé. Me quedé leyendo. Esa cabina que tenés vos es buena, sí. Es una Sound One. Ahí se ve, de 48 watts. El tip no recuerdo la marca, el esmalte Hello Mini. Y sí, se me salían solas y enterito. Qué raro. Capaz le pusiste, como dijo, muchas capas, no sé. Lo único que no se despegó es el tip de mi ¡Ah, me muero! Te quedaste con el tip vacío. Ay, pobre, bajo. Y bueno, hay que investigarlo. ¿Estás en el grupo de Telegram? Y bueno,
Si no estás, unite y lo charlamos después por ahí, dale. Y tratamos de ver qué es lo que pasó. Bueno, ya tengo puesta la base. Ahora sí voy a pasar a poner los moldes. Podemos poner moldes o tip. Si vamos a hacerlo con tip, ponemos la base después de pegar los tips. ¿Ok? ¿Dónde dejé mis moldes? Aquí. A ver. Ay, detesto de estos moldes que se me hace recto, Ahí va. Podría hacerle los cortes, pero pues no. Si fuera una persona, claramente se los haría, pero me da fiaquita. Acá los cortes habría que hacerlos acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿sí? Donde están los puntos cero, donde termina la uña pegada y empieza el borde libre. Estas uñas me van a quedar bastante pala, ¿sí? Uñas planas, uñas de pala le decimos algunas. Porque justamente no estoy haciendo los cortes, entonces mucha curvatura no va a tener. Pero voy a mandarle la curva C y tratar de que un poco igual de curvatura me haga. Pero no es lo ideal, ¿sí? Si ustedes quieren una curvatura bien definida, que el molde les quede bien parejito y demás, lo ideal es cortar los moldes. Ahí. Esta que me quedó más larga, hay que encajarla bien ahí. Estos moldes ya los quiero terminar, encima tengo 3 millones. Pero ya los quiero terminar porque están todos mal impresos. No, la punta no está derecha y lejos de guiarme me confunde. Así que trato de hacerlos a ojo como si no tuviera guía prácticamente. Bueno, más o menos ahí tenemos los moldes. Ven que si yo, por ejemplo, pongo esto acá, esto está bastante derecho ahí, pero no coincide con el dibujo. Y hay algunos que están bien y otros que me pasa eso, que están mal impresos. La mayoría están mal impresos. Bueno, a ver. Hola Juli, ¿cómo estás? Clau dice, la profundidad del borde libre y el molde me mata. La profundidad en el borde libre. ¿Viste mi video de cómo colocar los moldes? Que es el último que subí, video, no vivo, sino video. Juli dice, yo sí son uñas número 3, cierro el molde hasta el 5. Cuando por ejemplo las hago almendras y no quiero cortar el molde. Sí, pero yo me refería a los cortes de las orejitas de gato, no al corte de acá. Pero sí, está bien. Cuando haces almendra o cuando querés que la punta sea más pronunciada, por ejemplo, si es estileto, yo lo cierro, acá en la punta lo cierro en exactamente el número hasta donde quiero llegar. Hay algunos que lo hacen un número antes, o sea, un número después en realidad, ¿no? Si quieren la estileto hasta el 2, cierran el 3, pero bueno, depende de cada uno. Y después para coffin suelen cerrar 2 antes.
Cada uno va encontrándole la forma que más le gusta, con la que más se acomoda para trabajar mejor. Ahora lo que voy a hacer es armar la plataforma que va a simular, o sea, esto si tengo uñas, si en vez de moldes uso tips, no lo hago, ¿ok? Esto solo lo hago... No, con este no. Voy a elegir otro. Esto solo lo hago si voy a... ¿Cómo se llama? Si voy a hacer uñas con molde. Pincel para gel, ¿dónde estás, mi querido? Aquí. Uy, no, ¿qué te pasó? No te puedo creer que no lo limpié. Con lo que amo este pincel, por favor. Sí, revivió. Amo este pincel. Lo amo. Bueno. Bien. Voy a empezar haciendo lo siguiente. Agarro una perlita de gel de construcción, lo saco acá de la vista. Lo voy a depositar en la unión entre el molde y la uña, ¿sí? Donde termina el borde libre. Y con movimiento de técnica hilo, o sea, voy y vengo sin soltar el pincel del producto, o sea, formando este hilito, o haciendo movimientos circulares, pero sin sacar el pincel del producto para evitar que entre aire. Voy a llevar el producto de lado a lado, de punto cero a punto cero, de cada ancla de tensión a cada ancla de tensión. No hace falta poner gel en toda la uña, solamente en donde vamos a crear esta plataforma. ¿Y qué hacemos? Coffin, estileto, almendra, redondeadas. No, muy largo para hacer redondeadas esta, ¿no? Bueno, vamos a subirlo un poquito. Sí, quiero redondeadas, me copé. Ahí. ¿Qué sería esto? Número 2. Porque más del 2 va a quedar medio feo, si no. Ahí ven que yo en ningún momento me salí, solté el pincel del producto. Termino de hacer la plataforma, no importa si me queda medio chorreadito, rapidito le doy con la cabina, o sea, le hago meter a la clienta en la cabina 10 o 15 segundos. ¿Sí? ¿Para qué? Para estabilizar el gel de construcción y que no se me siga chorreando mientras hago las otras uñas. 15 segundos no es nada, pero nos ayuda un montón. Y ahora ya puedo seguir con la otra uña sin que esta se chorree ni nada de eso. Agarro otra perlita, en este caso un poquitín más grande. Solamente porque esta era la del dedo más pequeñito, ¿sí? Y vamos a pasar a esta uña. Y lo mismo, deposito la perla en el medio y voy llevándola de punta a punta. Esto lo hacemos para que se agarre mejor también el poligel a la base coat, o sea, a la base para semipermanente. Bueno, al final esta perla me quedó súper chiquitita. Importante chequear que llegue de lado a lado. Fíjense qué chiquita me quedó, no pasa nada. Trato de estirar el hilito, no de sacar de golpe. Y vamos a agarrar otra perlita. Más o menos midiendo la cantidad para no zarparme. No es que tengo que hacer una uña de gel de construcción, ¿sí? Y ahí lo apoyo cerquita, pero no tocando, y lo integro. Y me fijo si armo alguna burbuja que puede pasar. Al mezclar dos perlas, simplemente lo que hago es chocar con el pincel y se rompe, ¿bien? Tratemos de no dejar ninguna burbuja. Acá hay una, por ejemplo. Y ahí, con estos movimientos, las voy rompiendo y me aseguro de que haya producto de lado a lado. ¿Sí? Esta tiene que ser finita, esta plataforma, pero a la vez yo tengo que poder retirar el molde y que no se corte, que no se... ¿Cómo se dice? Que no se parta, ¿bien? Entonces vamos a darle 15... ¡Uy! Me quedó el gel acá.
Vamos a darle 15 a esta. A ver. Creo que me quedó... Ah, no había comentarios. Las que están viendo el video, ya pusieron like en el video. Ya que estamos, mientras pregunto. Vamos con la otra. Y lo mismo, perlita. Uy, es re grande esto. Vamos a dejar un poquito. Estoy haciendo un lío. Bueno, ahí va. No tiene forma de perla, pero se entiende. La deposito acá. Movimiento circular o voy y vengo tipo zigzag sin levantar el pincel. Y voy creando esta plataforma que me va a servir de apoyo del poligel y de unión para que quede bien adherido contra la base coat. Si la uña que vas a hacer es bien cortita, o sea, una esculpida cortita, esto capaz no hace falta, ¿sí? Esto te lo recomiendo más que nada cuando vayas a hacer uñas largas que necesiten más soporte, más resistencia. Pero con esto te aseguras que se pegue, que se adhiera perfectamente. Ahí vamos con esta, sacamos de acá. Y 5. Claudia dice, más arriba te dejé una pregunta. La profundidad en el borde libre del molde me mata. ¿Esa era la pregunta, Clau? Y yo te pregunté, cuando la leí, yo la leí. Y te pregunté si no habías visto la clase de moldes, de cómo colocar los moldes que subí hace 3 días, creo. Que ahí justamente hablamos del tema de las que tienen el hiponiquio crecido, que les cuesta mucho y les duele colocar los moldes, cómo tienen que hacer, qué corte tienen que hacer, para evitar que les duela, porque no tienen por qué dolerles. Ven que yo las puse para abajo, pero no se chorreó nada, porque lo estabilicé con esos 15 segundos, ¿bien? Miren acá, estos moldes de porquería ya se me están abriendo, así que vamos a cerrar. Y ahora sí vamos con la última uñita. La del pulgar no la voy a hacer claramente. Creo que es de eso, ya se habrán dado cuenta. Pero con estas 4 vamos a andar súper bien. Ahí va. Uy, me pasé, me parece. Hasta acá era. Sí, me pasé. Ahí. Y ahora vamos a llevar el producto acá a la unión. Bien. Ahí está. Voy a poner un poquito más acá. No me convence que acá se vaya para abajo. ¿Esto saben por qué es? Como que se me hace un huequito acá, que le falta producto. No pasa nada, porque después yo le agrego poligel y ya está. Pero, ¿qué pasa? Eso pasa porque dejé la uña larga. ¿Vieron cuando yo les explicaba en el video este de los moldes? Que lo mejor es dejar la uña cortita al ras y con la punta redondeada. Es para evitar que nos pase eso, exactamente. Vamos a agarrar esto. Más arriba era la pregunta. Ahora me fijo. Ahora me voy a fijar. Sí, obvio que Gaby... los likes. Dejen sus likes. O sus dislikes. No importa. Si le ponen no me gusta, es lo mismo. Para el algoritmo de YouTube ayuda exactamente igual. Pero bueno, si ponen me gusta, viste, son mejor. No son mala onda. Mejor si ponen me gusta. A ver, vamos a buscar la pregunta de Clau. Ni la había visto esa. ¿Consideras que en uñas grasas o difíciles
¿La doble capa de adhera y curado de 10 segundos ayuda a que el producto se pegue? No. Doble capa de adher puede ser, pero no por meterlo en cabina va a tener más efecto. Lo de doble capa puede ser. E incluso yo le pondría, ¿por qué no? Doble capa de primer, ya fue. ¿Qué iba a hacer? Ah, no, está bien, iba a limpiar mi pincel. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a bajar la manito, como si fuera la clientita. Ahí. Ahí. Ay, que no se me abran los moldes, por favor. Sacamos esto de la vista. Y a cabina 1 minuto. Porque es gel de construcción, ¿sí? 1 minutito. Aunque ya tuvo los 15 segundos antes, no importa, 1 minutito. Esa era la pregunta, Clau, perdón, no la había visto. Espero que te sirva mi respuesta. Es preferible, sí, darle 2 capas o pasarle alcohol, una mezcla de alcohol y acetona o un poquito de acetona y cosas que vayan desengrasando la uña. El alcohol ya de por sí un poco la desengrasa. Y por supuesto limar bien la superficie de la uña. Es preferible eso a que inventar cosas de que el adher se cura en cabina. Si no lo dice en el frasco, ¿sí? Si vos tenés el frasquito que es como este, que no se le ve nada, porque para que no le afecten los rayos de la cabina, y en el frasco dice secado UV LED, entonces sí, va en cabina. Pero si no lo dice, no. Bueno, ahí ya se secó. Y ahora sí, ya podemos pasar... ¡Ay, ay, ay! Que no se me abra. Ya podemos pasar a la aplicación de poligel. Hasta ahora, de lo que hice hasta ahora, ¿tienen alguna duda o sigo? Uy, lo pegué como el traste. Bueno, no importa. Más o menos. Marijo dice, sí, apenas entré le di me gusta para no olvidarme. Muy bien, esas son las chicas que yo quiero en mi comunidad. Juli dice, hablando de eso, tengo una clienta que a las 2 semanas ya se le despegan y a las demás no. Le duran hasta mes y medio. Y ahora, la última vez que vino, le puse adher de Pinagel y 2 manos de primer. Vamos a ver si le duran más esta vez. Che, pero tu amiga o tu clienta no... ¿Qué pusiste? Tu clienta. ¿Tu clienta no tiene tiroides, diabetes, algo de eso? O por ahí tiene muy poquito y no lo sabe, o por ahí andás a ver qué hace con las manos. Pero igualmente, chicas, si le duran 2 semanas, 15 días, está perfecto. Son aplicaciones que tienen que durar 15 días. ¿Sí? Con que le dure 15 días ya está. Después lo que les dura de más es de changüí. Pero con 15 días está perfecto. Claudia dice, me cago de risa. Te preguntaba por qué he buscado todos los tips y consejos para una chica que se le salen todas las aplicaciones. No usé hasta ahora poligel. Pero por ahí tiene tiroides y por eso se le salen las aplicaciones, che. Bueno. Seguimos. Uy, ¿qué les hago? ¿Esto qué es? ¿De qué color era este? Ah, blanco, blanco, no. A ver, vamos a hacer las normalitas. Con el rosa y ya. Y después las esmaltamos. Porque acá lo importante es cómo aplicar el poligel y bla, bla, bla. Vamos a agarrar un Dapen. No hace falta que tenga tapa. Con o sin tapa, da igual. Y le vamos a poner la solución para poligel o alcohol. Si tienen la solución para poligel, mejor. Y si no, con alcohol estamos. Bien, bueno, me chorreé todo de alcohol. Acá, la gracia es que a diferencia del pincel de acrílico, que tenemos que
Medir la humedad cuando mojamos en el monómero y demás, de acuerdo al tamaño de perla y al tipo de perla que queramos poner. En este caso, no es así, sino que más bien, cuanto más húmedo esté el pincel, mejor. Y ahora van a ver por qué. El poligel o acrigel o como quieran, vienen estos potes y tenemos los pinceles para poligel que vienen del otro lado con una espátula. Entonces, yo aprieto, aprieto, este ya lo está bastante usado, ahí va saliendo, ¿ven? Y una medida copada es poner la espátula acá y cortar cuando llego al largo de la espátula. ¿Ven? Que está casi cubierto, porque ahí se corrió un poquito. Y lo voy a depositar en el mismo lugar donde deposité el gel, ¿sí? Digamos, en lo que sería ahí el borde libre, donde la unión, ¿ok? Voy a limpiar con una wipe con alcohol la espátula para que no se me seque el poligel acá. Cierro el poligel. Y voy a pasar a mojar esto, porque ¿qué pasa? Les voy a mostrar para que lo vean, pero esto no se hace. Yo tengo el pincel seco, toco el producto y miren, me lo llevo, se hace un hilo como en el gel, y esto no se trabaja como el gel. Entonces, si pasa esto, tengo que limpiar el pincel, retiro la cantidad de producto que me sobra y limpio mi pincel, ¿sí? El pincel tiene que estar húmedo, bastante húmedo. Lo primero que hago es introducirlo para humedecerlo, lo aprieto un poquito y que salgan las burbujas de aire que le quedan, ¿bien? Y así con el pincel mojado voy a mojar esta perla. Si el producto se me queda pegado al pincel está mal, le falta humedad, ¿ok? Mojo, le deposito, bueno, ahora le deposité un pelito. Esto no iba, no sé si se ve ni siquiera porque es como una pelucita. Bueno, no importa, ahora después se lo saco. Esto no tiene que pasar. Pero yo le pongo líquido, ¿sí? Y con la perla con líquido y mi pincel húmedo, que no hace falta que chorree para todos lados, pero sí que tengo una cantidad considerable, la técnica para mover el poligel es esta. Aplasto, ¿ven que aplasto? Y no se me pega. Si yo siento un poquito pegote la última que toqué, humedezco un poquito más el pincel, ¿bien? Aplasto, llevo de un extremo al otro, aplasto, 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 aplasto. Mientras aplasto, voy barriendo lentamente, despacito. Pero no es un barrido que como si estuviera embaltando que me lo llevo, ¿sí? Es un sutil aplasto barriendo, ¿bien? Pero aplasto nada más, no, porque se me hizo una cosa ancha. Aplasto y acomodo, ¿bien? También, como acomodo con las aplastaciones, por así decirlo. Bien, me fijo del otro lateral y lo mismo, voy aplastando para acomodar. Y acá en la punta yo puedo ir acomodándole la punta a mi gusto, porque cuanto más perfecta me quede la aplicación, menos voy a tener que limar después. Y eso es un plus, un mil, que yo le veo a esto del acrigel o poligel, que es justamente esto. Que como nos da la posibilidad de que podamos acomodarlo antes de curarlo lo mejor posible, después tenemos que limar casi nada, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Tengo dos opciones. O ponerle otra perla y continuar, cosa que no les recomiendo, o curarlo al menos 30 segundos, al menos un poco. ¿Por qué? Porque si yo hago una capa así gruesa de poligel, esto no es un poligel clear, transparente, es de color, por más que sea cover, por más que sea tipo nude, es de color, entonces los rayos no van a pasar de la misma forma que en un clear. Si fuera un clear capaz, sí, podría darle 3 capas si quiero de poligel y lo pongo a curar y si bien va a tardar un poco más, se termina curando. Pero en cambio como es de color, necesita irse curando de a capas. Si la construcción de la uña que vamos a hacer es súper chiquita,
Capaz que en una perla puedes hacerlo y no vas a tener tanto problema porque no va a ser gruesa, digamos, la capa. Entonces, ahí por ahí no tenés la necesidad de hacer varias capas. Pero en este caso, que es una uña larguita y que vamos por partes, preferible que se vaya curando bien entre capa y capa. Bien, ahora no toco nada, si me quedó una bola, un pozo, una montaña, no importa, yo sigo mi construcción y eso se arregla después con el limado, ¿sí? Y si necesito limar, como deja capa de inhibición de oxígeno, o sea, capa pegajosa como el gel de construcción, tengo que pasarle una wipe con alcohol, limpiar, recién ahí me pongo a limar y tengo que dejar la superficie rugosa para que la segunda capa se adhiera, ¿ok? Entonces preferible si tenés una montañita, dejala ahí, seguí con tu construcción y después cuando terminás todo la sacás si todavía tiene exceso de tamaño, ¿ok? Eso es lo que yo haría. Pero ustedes practiquen y saquen sus propias conclusiones. Vamos con otra perlita. Ahora, esta la voy a depositar en la nueva unión. Es decir, no donde la puse antes, sino acá. Cerca de cutícula, pero sin llegar a cutícula. Y otra cuestión, ya a esta altura, como me acerco a cutícula, pongo el dedo mirando hacia abajo, ¿sí? Yo voy a tratar de no bajarlo tanto para que ustedes puedan ver mejor. Pero lo ideal es que el dedo siempre esté mirando hacia abajo. Vamos a limpiar esto. Hay que cuidar los materiales. Y ahora sí, mojo bien esto. Y voy a mojar la perla. De a toquecitos la voy humedeciendo. ¿Ven? Para que no me pase esto. Para que no me quede chicloso. Para que no se me pegotee. ¿Ok? Ahora sí, una vez que está bien húmeda, yo puedo ir aplastando y acomodando. Y voy uniendo, fusionando la perla anterior con esta. ¿Sí? Si está muy húmeda la base, con el alcohol probablemente cueste un poquito. Pero esperamos unos segundos, no seguimos metiendo líquido. Unos segunditos y el alcohol se empieza a evaporar, ¿bien? Ahora, ¿cómo hago para llevar esta perla al área de cutícula y qué tengo que hacer cuando llega ahí? Porque yo puedo arrastrarla así, tipo en reversa, y llevo el producto, pero no es lo ideal. Lo ideal sería que ya nos quede la forma que necesitamos. Entonces lo que yo voy a hacer es ir aplastando y llevando el producto, no mucho, no aplasto mucho, ven, ahí estamos mal, acá falta líquido. Voy llevando el producto, me acerco lo más que puedo, sin tocar la piel, sin tocar la cutícula. Y ahora, una vez que me acerqué bastantito, lo que voy a hacer es darle forma. ¿Y cómo hago esto? Yo cuando tengo la uña acá lo que hago es con el pincel así, o sea, vamos a hacer de cuenta que esta es la uña para que vean qué es lo que hago. Yo aplasto derechito, ¿no? Pero cuando me voy a ir a cutícula, yo voy a poner el pincel así. ¿Se ve? Como a 45 grados o un poco más. Y voy a hacer esto. Voy a hacer los aplasto y acomodo en esta posición del pincel. Es decir, levanto la cola del pincel. ¿Por qué? Para lograr ese sellado de cutícula, ¿sí? Esa curvita que se hace cuando empieza la uña. Bien. Entonces, con el pincel húmedo voy a hacer... ¡Uy! Acá está la pelusa. Bueno, voy a hacer eso. Voy a hacer ese aplasto y acomodo con el pincel en esta posición. Bien, acá en el área de cutícula. Y ahora viene el área de peralte, ¿sí? Sale la uña, ¿qué pasa? Área de cutícula, sellado de cutícula, peralte. Para el peralte tenemos el pincel a 145 grados. Lo que hago es bajarlo un poquito. No del todo como en la punta y en el medio de la uña. Un poquito lo bajo, ¿sí? Si así lo tenía en cutícula, ahora lo voy a poner así. También con el pincel húmedo lo teníamos así. Y ahora lo vamos a empezar a bajar un poquito. Y de a toquecitos vamos a ir formando esto. Ojo acá, que no se nos vaya la forma. Pero si no nos queda perfectísimo, el lateral no importa ahora. Porque después, con el limado, en 2 segundos eso se empareja. ¿Ok?
Acá lo más importante es que tenga una buena estructura, un buen sellado de cutícula, porque como estos productos polimerizan con calor, si nosotros limamos demasiado el área del sellado de cutícula, va a ser contraproducente. Entonces es preferible que de entrada la estructura en esa zona nos quede perfecta. Voy a pasar a curar esta capa. Reviso un poquito, esa zona está bien, listo. Me pongo a curarla. Vamos a poner un minuto, así se va curando bien. Y las voy a leer. A ver. ¿Cuántos emojis? ¿No les pasó que dice? ¿Qué? A ver, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde me quedé yo en realidad? Ese en el que se caga de risa Claudia. Juli dice, ¿es verdad que pasa? Es verdad, pasa que me acostumbré a que tienen que durar mínimo 3 semanas. Tengo una que hace 5 semanas y 2 días con unas gelificadas largos 6 casi, intactas, me dijo que estaban. Bueno, pero ¿cómo hace? Yo no pongo en un número 2, ¿cómo hace? Juli dice, me compré exactamente el mismo poligel por otro video donde lo mostraste y te gustó, porque hay gente que se re queja de QVD, pero a mí me gusta. El gel anterior es Wilder. ¿Este? Sí, ahí dice Balance Wilder Gel. Agostina dice una pregunta. ¿Cómo hago para limpiar los pinceles si no tengo el líquido especial para eso? Alcohol. Va, depende. Si el pincel es que se le endureció acrílico, no. No vas a poder con alcohol. Claudia dice, ¿no les ha pasado que te dicen se me cayeron las uñas y cuando ves la foto claramente se las muerden y se arrancan ellas mismas? Sí, todo el tiempo. Aparte, te re das cuenta porque la uña se lastima, la uña natural. Alcohol puro no, al 70, como el que usamos ahora para todo. Claudia dice, me matas, saca un diccionario de nuevas palabras, me divierto escuchándote y me perdí en la clase. Usaste gel y después poligel, ese detalle se me chispoteó, sí. Primero hice una plataforma, acá, con gel de construcción y ahora estoy usando poligel. Yo sufro de tiroides y nada me dura. Claro, exacto. Eso es lo que yo decía con respecto a la otra chica, seguro. Que para mí se le caen por eso. Silvana manda corazoncitos. Uñas acrílicas. Angélica Varela, ¿cómo estás? La amiga paso a saludar rápido. Besitos y gracias por compartir tus conocimientos. Saludos a México, Ángel. Bueno, cuestión. Si yo la miro de costado, siento que podría estar bien. No, que acá me parece como que le falta un poquito. Pero lo voy a ver después. Vamos a sacar el molde a ver qué pasó. Y vamos a seguir con las otras. ¿Ven? Ahí está. Esto yo ya lo puedo limar y qué sé yo. Un poco de curvatura me quedó, aunque no lo crean. Tiramos el molde. Y bien, vamos con esta. No, cualquiera, que agarré. El gel de construcción. ¿Qué estábamos con este? Uy, me está dando calor. ¿Van entendiendo hasta ahora entonces cómo acomodamos el poligel o acrigel en las uñitas? ¿Sí? Le van tomando el gustito a este producto tan noble que no nos revienta el cerebro con el olor a monómero. Humedezco. Y ahora sí, una vez bien humedecido, de a toquecitos, voy aplastando y acomodando, ¿sí? Voy barriendo el producto hacia punta, pero con esto de aplastar. Uy, me repasé. Ven que yo me paso y no pasa nada, lo acomodo aplastando y acomodando, ¿sí? Todo esto se hace siempre de la misma forma. Acá yo necesito que esto se vaya un poco más para arriba, entonces ¿qué hago?
aplasto. Simplemente eso. Ahí va. Ahí yo me aseguro que, bien, está bien de ancho. Creo que acá en la punta no le vamos a poner más. Pero sí lo voy a curar un poco. Porque yo me quiero asegurar de que entre capa y capa esté bien curado. Vamos a sacar el pincel del eje. Mili manda corazoncito, con un besito. ¿Cómo andás, Mili? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Che, ¿cuánto tiempo vamos de vivo? A ver. ¿Qué hora es? Ya me pasé de la hora. Yo que dije que iba a ser vivos de 1 hora, pero es imposible, chicas, porque nos ponemos a charlar y este vivo dura y dura y dura. Pero es que me divierto tanto haciendo esto. La paso muy bien con ustedes. Y entonces, ahora sí, vamos a la perla de la zona de cutícula. No se guíen porque yo hice a 2 perlas. Yo no sé si lo hago a 2 perlas, a 3, a 4, a 28 o a 1, ¿sí? Eso de que tienen que hacerlo sí o sí en cierta cantidad de perlas, lo veo como una pavada, para no decir otra palabra. ¿Sí? Cada uno lo tiene que hacer en la cantidad de perlas que le sea más fácil, que le resulte más cómodo y según cómo va aprendiendo. Mañana me voy a poner la pantalla acá porque no puedo leerlas de costadito. Se me está complicando. Yo quería poner la compu por el tema de la música sin copy, pero me voy a tener que poner sí o sí algo acá con los comentarios. Así puedo leer mientras hago. Ahí ven, ya me quedó hasta la punta. Y ahora voy a enderezar acá el área esta. Pongo el pincel como a 45 grados. Ligeramente aplasto y acomodo. Y ahora sí lo voy bajando un poquito para que no me quede... Ay, se levantó. Se despegó un poquito el pegote. Porque le faltaba líquido, ¿ven? Eso es lo que les decía antes. Y acá vamos a tratar de... Ahí está. Bien. Esto yo lo podría dejar un ratito así. Total, ya tiene la capa de abajo. No lo bajo mucho, pero me puedo poner a hacer esta para acelerar un poquito y en el mismo curado de esta capa curo esa. Total, ya ahí no creo que se me mueva nada. Así no pierdo otro minutito. ¡Ay, qué pava! Pasé el codo por acá. Claudia dice, ¿cuánto tardás en un servicio de esculpidas? Yo me pongo re nerviosa de demorar. Depende de la clienta, depende cuánto charlemos con la clienta, siendo honesta. Pero ya saben, yo siempre les digo, yo no me dedico a atender clientas. Entonces no es que tenga un ritmo súper acelerado. Pero depende, si nos quedamos charlando y en el medio de masitas y bizcochitos, podemos estar 3 horas. Ahora, si es una persona X y nada, simplemente la estoy atendiendo, en 1 hora las termino, 1 hora, 1 hora y media. Depende del set, depende de lo que pida, depende si es esmaltado o esculpidas. No se sientan mal por tardar, ayer hablamos de eso. Cada una tarda lo que tarda y ya. Es su trabajo y si necesitan 3 horas para hacerlo prolijo, ya fue. O sea, a medida que pase el tiempo, van a ir mejorando en los tiempos también. Bueno, ahí tenemos. Ay, cómo la cagué, porque siempre hago eso. Todo por querer acelerar los tiempos. Pero ven, no pasa nada. Porque esto lo humedecemos, acomodamos despacito. Y señoras, señores, aquí no ha pasado nada. Perfecto, ahora sí.
así como está, rapidito, voy a sacar esto del medio y le voy a poner 1 minuto de cabina para que quede bien acomodadito. Y sí, después voy a hacer lo mismo. Mientras hago la segunda de uno, hago la primera del otro y así voy acelerando un poquito, ¿sí? Eso lo van midiendo ustedes de acuerdo a cómo venga la clienta, cómo vengan con la aplicación en la clienta, quiero decir. Mili dice, me encantan tus videos bien completos y re explicados. Gracias, Mili. Y Claudia dice, la cagué. Chao, se fue la clienta plástica. Es mi clienta Barbie Girl. Un poco grande la mano de Barbie, pero bueno, es lo que hay, che. Bueno, sí, ya está bien sequito. Lo mismo, le voy a sacar el molde para que no moleste más. No se abre. Claro, lo pegué entre sí. Ahí está. Bueno, ay, me quedé toda pegote yo ahora. Vamos a sacar acá. Después, ven que quedaron bastante bien y solo falta limar estos bordes, que no es nada de esto. Estos son restos de gel de construcción, que encima, siendo ese hilito, no es mucho producto que hay que limar, ni nada que lleve mucho tiempo. Ahora sí, vamos con la segunda perla. Acá en el área esta de cutícula. Y acá se nos cayó, vamos a subirla un poquito. Humedecemos bien el pincel, que esto no toque la piel de la clienta. Y con el pincel húmedo, toquecitos sobre la uña. Sobre la uña, mentira, sobre la perla. Ya estoy diciendo pavadas. Bueno, estoy diciendo pavadas hace 2 horas. Pero quiero decir, ya se me están cruzando las palabras, che. Aplasto, llevo ahí hasta el área de cutícula. Y ahora sí vamos a hacer esto de el pincel A45 para despegar acá esto que no sé cómo fue a parar ahí. Hay una pelusa. Bueno, pincel A45, dedito para abajo, golpecitos, aplasto y acomodo. Voy bajando la cola del pincel un poquito cuando hay el área de peralte, justamente para... Y en los laterales, ojo acá, ojo acá que se me está llenando el producto de laterales porque aplasté bastante. No pasa nada, ¿sí? De a toquecitos lo vamos acomodando, siempre con el pincel húmedo. Y ahora sí, qué manera de cagar la reina, Bueno, con el pincel húmedo voy llevando hacia la punta sin que se me piante a los laterales. Aplasto, voy barriendo despacito, chequeo los laterales. Entonces simplemente es eso, aplasto y acomodo. De eso se trata, aplicar el poligel, ¿sí? Acá, si quieren, si pueden, ya le van dando un poquito de forma a la punta, que finalmente vamos a hacer de punta redondeada o cuadrada, o lo que ustedes quieran le pueden hacer. O bien eso lo pueden definir más después. Qué bien que hablo, che. Un premio Nobel a mi habladuría, por favor. Bien. Ahora vamos con vamos a hacerle la parte esta de la primer perla. Así aprovecho cuando llevo la otra cabina. Espero que no se me choquen, voy a dejarla ahí bien lejos. Vamos a mojar bien esta perlita. Y ven que cuando me concentro voy más rápido. Lo que pasa es que me gusta charlar con ustedes. Me gusta leer sus comentarios, sus mensajes. Uno, acá esta parte, como en las otras. Miren la burbujota que se me hizo ahí por meter el pincel sin líquido.
Le metí aire. Acá se me está yendo de las manos el producto. Con el pincel húmedo empujo la punta. Y ven que yo puedo ir como pincelando siempre y cuando esté bien húmedo el pincel. Pero no es lo mejor, no es lo ideal pincelar. Porque igual el pincel se llena de producto y no está bueno. Ahí. No quiero que me quede tan... Bueno, ya está de última. No quería que me quede tan marcada la punta. Pero bueno, creo que ya le di todo el grosor que necesitaba básicamente. Ahí está, ahí no los toqué. Vamos a bajar la mano y ponerla como antes porque me está quemando acá el dedo de sostenerla. Como una gila, meto el dedo en la cabina. En fin, ahí, un minutito. Mientras me voy a limpiar, que estoy toda pegoteada porque acá no limpié la espátula. ¿Ven? Por eso les digo a cada rato limpiemos la espátula. Porque se terminan toqueteando ustedes con el poligel y se pegotea todo. Le vas a quebrar los dedos a la clienta. Es de plástico, che. Ya, si es una clienta de verdad, la trato un poquito mejor. Un poquito nada más. Hola Marian H. Dice, hola, gracias por compartir tu conocimiento. Me parece a mí están todas estalladas. A ver. Vamos, sécate. Bueno, mientras me voy a servir coquita. Porque total, le ponemos 30 segundos más y me tomo un poquito de coca. Che, yo no debería decir coca. O sea, hasta que Coca-Cola no me mande un canje, no lo vuelvo a nombrar. ¿Saben toda la plata que ahorraría yo si me mandaran Coca-Cola? Pero no me mandan nada. Para mí habría que hacer una campaña para que Coca-Cola me mande cocas. En fin, ahora sí, vamos a continuar. Bien, a este ya le podemos sacar el molde. Este no se me despegue, querido. Ahí va, chao moldecito. Y ahí van quedando. Este quedó más ancho acá, pero no se dan problema. Después lo acomodamos con la lima o con el torno. Vamos a hacer una y una por ahí. Bueno, 2 y 2 en realidad. Y ahora sí vamos con, supongo yo, la última perla. Ahí va. Limpiamos acá la espatulita. Ah, me quedé toda pegoteada. Me limpio con alcohol. Y ahora sí, pincel húmedo y otra vez lo mismo. Ven que no tiene mucha ciencia el poligel. Son un par de detalles de saber que hay que ir aplastando y acomodando. Y fundamental, el pincel bien húmedo. Es básicamente eso. Si tenemos el pincel bien húmedo, se moldea perfecto. Y después es como, digamos, saber dónde poner, en qué posición poner el pincel para ir logrando la formita que queremos. Tener en cuenta que no te queden burbujas, maldita burbuja. Si te queda una burbuja, ¡pac! Le clavas el pincel de costado medio en seco y la cerrás. Y aplastás hasta que desaparezca. Total, hasta que no lo lleves a cabina esto no se va a curar. Así que tenés tiempo de acomodarlo, de ir moldeándolo. Después el limado, como el producto es bastante suave, como el gel de construcción, el limado no es algo tremendo, no es algo excesivo, excepto que hayas dejado un desastre, por supuesto, y tengas que limar mucho. Pero en lo normal, como te da tiempo de acomodarlo y demás, no te suele quedar una montañota de producto.
porque en general no lo vas a llevar a curar hasta que lo tengas bastante prolijo. Y ahí con esto a 45 vamos haciendo la formita redondita que suele tener la uñita y aplastamos despacito, despacito. Tenemos el área de peralte, ahí, que casi no se note. Está reto... tenía el dedo así más o menos. Estaba haciendo cualquier cosa. Bueno, ya estoy cansadita. Ahí. Y más o menos... Ahí estamos. Bueno, yo esto lo voy a curar y ya después el resto, ya les digo, lo acomodo directamente con la lima. Bastante bien quedan así de entrada. Por supuesto no las podemos dejar así. Pero, bueno, vamos a curar esta. Un minutito. No, ahí. Máxima potencia. Voy a limpiar mi pincel, ya que no creo que vuelva a poner poligela por ahora. Excepto que, bueno, cuando lime y demás vea que tengo un super surco que tengo que rellenar. Pero mientras tanto vamos limpiando, que quede prolijito, perfectito. Este bello cosito. Recién engancho el vivo, no me avisa que estabas en vivo. Odio las notificaciones de YouTube. Nunca avisa cuando subo video, cuando estoy en vivo, nada. Unite al grupo de Telegram. Claro, eso, al grupo de Telegram. Porque yo ahí les pongo coso. ¿Cómo se llama? Yo ahí les mando mensajito. Cuando... Ay, no me sale. Les mando un mensajito con el enlace para que entren al vivo. Entonces, al toque ahí cuando arranco el vivo. Así que ahí no se lo van a perder. Bueno, ya está sequita. Vamos a retirar este molde. Vamos a sacar la cabina de acá. Total, por un rato no la vamos a usar. Adiós molde. Y ahora sí, tenemos las 4 uñitas. Vamos a sacar esto de acá. Arruiné el fondo. Tendré que poner otro. Bueno, ¿qué va a hacer? Nueva servilletina. Ahora después paso el enlace de Telegram. ¿Quieren? Lo pongo acá en el chat. O si alguna de ustedes lo puede poner, no sé si saben ponerlo, me hacen ese grandísimo favor. Y si no, lo pongo acá. Pongo alcohol, ¿sí? De abajo y de arriba. Porque abajo tenemos la capa de gel de construcción que también deja capa de inhibición, o sea, capa pegajosa. Tenemos que limpiar por todos lados la uña ahora, ¿sí? Una vez que terminamos la construcción y que ya vamos a limar, limpiamos por todos lados. Por arriba, por abajo. Y vamos a dejarlas así para que vean bien. A ver si puedo acercarlas. Ahí va. Bueno, esto claramente son 2 bolas que con lima se va. Quédense tranquilas. Acá vemos que no quedó mucha curvatura, sobre todo por esto que les comentaba antes, de que no hice el corte en los moldes. Después en otro vivo vamos a hacer con corte bien de los moldes y van a ver la super curvatura. Bueno, acá tengo una para mostrarles, ¿ven? Esta es una coffin que hice en poligel, que van a ver el video dentro de poco. Y fíjense la curvatura que tiene, ¿ven? En esta sí corté los moldes. Y fíjense que quedó súper perfecta. ¿Ven? Tanto de arriba, de cutícula, de punta y de curvatura. Creo, a ver, acá se ve mejor me parece. Si yo apoyo esto acá,
Debería verse... Ay, creo que ahí se está viendo mucho mejor. En cambio, estas no van a quedar nunca con esta curvatura, excepto que usemos una fresa como... ¿dónde está? Estaba por acá. A ver, un canasto de fresitas. Ay, ¿por qué hay fresas sueltas? Bueno, una como esta. ¿Sí? O sea, yo en esta uña que les mostré, que ahora no sé dónde puse, acá, no usé esto, aunque podría. Esto fue simplemente con el coso, con el molde, porque ven que está demasiado perfecto. Capaz que con el torno nunca me va a quedar así tan perfecto. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo después, cuando dejo ancha la punta, una vez que limo arriba y todo, puedo darle unos toquecitos así por abajo, por debajo, y armar un poquito más de curvatura, ¿sí? Eso se puede hacer. Pero el limado, datos muy importantes de limado. Les voy a hacer explicación con marcador y todo para marcarles dónde tenemos que limar. O sea, ¿saben qué? En el vivo de mañana vamos a ver eso. El limado para que la uña quede perfecta. Con lima y contorno. ¿Dale? Voy a cortar el vivo, pero quédense ahí. Quédense en el chat. Voy a cortar el vivo y les voy a poner el enlace en el chat del grupo de Telegram para que se unan. Si no, si ya saben manejar un poco mejor Telegram y no necesitan el enlace, ponen en el buscador comunidad I am Dani DIY Nails, o sea, el nombre de mi canal, y ahí les va a aparecer. Y dentro de el canal de Telegram tienen el enlace para entrar al chat de Telegram. ¿Bien? Entonces, mañana a las 22 horas Argentina vamos a hacer eso. Vamos a limar estas uñas. Yo esto lo voy a dejar acá. Y vamos a limar 2 con torno y 2 con lima. Las dos paso a paso, indicación por indicación, pedacito por pedacito, para que logren las uñas perfectas que tanto quieren. ¿Ok? Quédense en el chat las que les interesa que pase el enlace de Telegram. ¿Sí? Pero tengo que cortar el vivo para pasárselos porque es el mismo teléfono. Así que hasta mañana. Chau, chau.